Listo. Bueno, bienvenidos a esta reunión anual de la Asociación Nacional de Exalumnos de Acción Cultural Popular. Les habla Fernando Bernal Alarcón. Ustedes tal vez me conocen, muchos de ustedes, porque trabajé con Monseñor Salcedo desde el año 1960 hasta el año 1994, cuando él murió. Y con el doctor Salas, y con el padre Sabogal, y con todos, Eurípides Triana y todos los que pudimos hacer esta maravillosa obra en la cual ustedes tuvieron una participación tan grande. Nos acompaña esta tarde o noche Carla Ricci. Carla es profesora universitaria, ha enseñado en las facultades de comunicación social y su especialización es nada menos que en radiodifusión. Ella ha trabajado con Radio Nacional de Colombia, con Caracol, con otras muchas entidades de radio y ha sido una gran admiradora también de lo que fue Radio Sutatensa. Y ella pues ha visitado Sutatensa y yo le voy a pedir que nos cuente cuál fue la experiencia suya cuando visitó a Sutatensa. Pero antes de eso, yo quisiera señalar que en este año 2022 estamos celebrando 75 años de la llegada de Monseñor Salcedo a Sutatensa y 54 años de la visita del Papa Paulo VI, invitado por Colombia y muy especialmente también por Acción Cultural Popular, que inauguró allá en el campo de Mosquera la red de emisoras de Radio Sutatensa, que tenía sus emisoras en Bogotá, sus emisoras en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Magangué, y que en ese momento era la red de emisoras más potente de la América Latina y la única dedicada realmente a la educación del pueblo campesino. Entonces vamos a hablar, no vamos a dar una conferencia, vamos a tratar de hablar para que todos ustedes también, allá en el sitio donde están reunidos, puedan comentar sobre esos temas que vamos a tratar de desarrollar con la ayuda de este audiovisual preparado especialmente por Carla, sobre los temas que les vamos a presentar. Pero antes de todo, yo quisiera que Carla se presentara y nos contara, si quiere, cómo fue su conocimiento de Sutatensa. Y con eso podemos pasar a la siguiente diapositiva, porque hay unas fotografías muy bonitas. Perfecto, pues primero que todo, muchísimas gracias, Hernando, por esta amable invitación, por acompañarte en esta conferencia en el marco de lo que fue en algún momento ACPO y en esta reunión de personas todas pertenecientes a ACPO de corazón, de alma y de misión. Pues es realmente un gusto compartir con todos ustedes y como lo dice Hernando, yo hubiera querido trabajar en esa época con todos ustedes y apoyar el campesino colombiano, la labor y la enseñanza hacia el campesino colombiano. Comunicadora social de formación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con experiencia en producción radial. Afortunadamente en el campo de la comunicación he podido trabajar en comunicación para el desarrollo, es decir, impactando desde una manera positiva a través de los medios de comunicación para el desarrollo de las comunidades en Bogotá principalmente, pues comunidades menos favorecidas económicamente hablando. También he tenido la oportunidad de trabajar desde la comunicación empresarial y asimismo un poquito de mercadeo que a veces nos ponen a los comunicadores ahí a sufrir con ese tema, docencia universitaria durante varios años en la Universidad Sergio Arboleda, en la Universidad Externado de Colombia, en la universidad un par de talleres que se pudieron hacer en la del Tolima, Ibagué, y asimismo también aquí en Bogotá Central y en la Universidad Jorge Tadeo Lozano tuve la oportunidad. Y bueno, y hoy en día, como nuestra comunicación, nuestra carrera es tan amplia, tengo un emprendimiento que se llama Ricci Producciones y Eventos, el cual me acapara la mayor parte del tiempo, pero por supuesto siempre habrá un tiempo
en el alma y en la vida para lo de Sutatensa. Y fue justamente en el marco de la especialización de comunicación educativa que dicta la Universidad Minuto de Dios. Mi trabajo de grado pues fue justamente el impacto de Sutatensa y cómo se trabajaron con los medios para llevar toda esa misión que todos ustedes por supuesto saben. Y tuve el placer de que Hilaria, Gabriel Rodríguez y algunas otras personas, y por supuesto Hernando, el doctor Salas y demás, tuvieran pues muy amablemente unas conversaciones conmigo. Y entonces allá me fui a Sutatensa, visité los dos institutos, visité el museo, por supuesto, ustedes están viendo allí la cámara, el proyector desde donde se hizo la película, el monseñor José Joaquín Salcedo Guarín, obviamente él está allí, están los campesinos, las fotos y las cartas que hoy en día pues forman parte de todo este archivo de la Biblioteca Luis Ángel Arango, nuestra casa, y digo nuestra porque de alguna manera lo sentimos muy orgullosos de todo ese trabajo, en donde se recibía los grandes invitados que llegaban y que por supuesto el padre con su habilidad y su relacionamiento público lograba sacar lo que necesitaba, ¿no? Para recursos, pues para seguir la misión. Tenemos las escuelas, algunas fotos de escuelas radiofónicas, ya los institutos y por supuesto esa parte de las cintas de carrete abierto donde se trabajaba anteriormente la radio, anteriormente pues por supuesto a toda esta nueva tecnología que es tan distinta y particularmente esta foto de aquí abajo donde está nuestro campesino con la radio y las cartillas en la mano, realmente llega profundamente al corazón. Así que estoy muy contenta de estar en esta reunión y por supuesto de estar al lado de una gran persona que todos queremos y admiramos también profundamente, que es Hernando. Bueno, entonces yo creo que podemos pasar a la siguiente diapositiva. Resulta que en mayo de este año, a nivel mundial, la UNESCO convocó una Asamblea General de la Educación Superior para pensar en la educación del futuro. Y yo he pensado que, dado que Monseñor Salcedo siempre estaba preocupado por el futuro, hubiera tenido yo, a lo mejor con él, si nos hubiera dado la felicidad de poderlo tener todavía con nosotros, la posibilidad de hablar sobre el objetivo de esta reunión. La reunión tenía que ver con los retos de la educación y allá aparecen entre el año 2022 y el año 2050. Y aparece una palabra ahí que es muy importante y es que la educación tiene que favorecer, tiene que servir, tiene que estar al servicio de la sostenibilidad. Una palabra un poco rara, sostenibilidad, tanto social como económica, como cultural y ambiental. Y creo yo que podríamos, tal vez, Carla, si te parece bien, hablar un poco sobre este tema de la sostenibilidad. Porque si fuéramos a fundar de nuevo Acción Cultural Popular, tendríamos que fundarla para hacer educación fundamental integral en función de la sostenibilidad. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y Carla, por favor, me haces el favor de leer lo que venga en la siguiente diapositiva. Sí, señor, con mucho gusto. Por supuesto que sí. Aquí tenemos atrás, ustedes no lo ven, pero atrás hay una persona muy importante a quien le damos las gracias y saludamos, que se llama Alex, y es el que nos ayuda a hacer toda esta magia que sea posible. Aquí entonces se dice: el planeta Tierra existió sin el hombre y seguirá existiendo sin él. Levi Strauss. El planeta Tierra, como hábitat humano, ha influido en la creación y características culturales de las sociedades. A su vez, las sociedades humanas han transformado el mundo en que vivimos. El antropoceno, la presencia del hombre, que es la presencia del hombre como hecho histórico no influido en los cambios geológicos, climáticos y culturales en el mundo, y sigue influyendo en la transformación posible y adecuada del mundo como hábitat y como naturaleza. Pero dejemos que sea Hernando que nos explique estos tres conceptos, también por supuesto basado en este primero que leímos: el planeta Tierra existió sin el hombre y seguirá existiendo sin él, de Levi Strauss. Hernando. Bueno, yo aquí quiero simplemente decirles una cosa muy importante.
nosotros nos imaginamos que el hombre va a estar en la Tierra durante toda la vida futura de la Tierra. Pero si miramos de para atrás, resulta que la Tierra, el planeta Tierra, esta casa común que habitamos, según dice el Papa Francisco, pues lleva 4.000 millones de años de existencia. Y dentro de ese número infinito de años que existía en la Tierra, la vida del hombre principia a aparecer solamente hace 500.000 años. 500.000 años es una gran cantidad de años. Pensemos que en este momento estamos cumpliendo solo 2022 años de la presencia de Jesucristo en la Tierra. Pero pues 500.000 años es una cifra muy grande. Y la vida del hombre ha ido evolucionando, y ha ido evolucionando. Y parece que el Homo sapiens, o sea, la raza que da origen a los habitantes actuales del planeta, pues no tiene más de 50.000 años. Pues dentro de los 500.000, pues es la 10ª parte. Pero dentro de eso ha habido un hecho muy importante, y es que la presencia del hombre en la Tierra ha influido para que el planeta cambie. El planeta influye en la vida del hombre, pero a su vez la presencia del hombre sobre la Tierra influye en el planeta. Y voy a ampliar un poquitico esto que se llama la idea del antropoceno. O sea, es la idea de esa etapa en la cual el hombre ha venido habitando la Tierra. Y pues en los últimos años estamos notando, por ejemplo, que después de la invención de los plásticos, que ocurre relativamente hace poco, no ocurrió sino en el siglo pasado, pues los mares y las playas se están llenando de plásticos. Y resulta que muchos animales que vivían cerca de esas playas, muchos peces, están muriendo y están desapareciendo. Y la gran basura que somos capaces de producir los habitantes del planeta está cambiando el ambiente. Y cuando tenemos fábricas que lanzan el humo a la atmósfera, estamos cambiando la atmósfera terrestre. Y por eso estamos ante una situación de cambio que es muy complicada. Y la frase que dice ahí Levi Strauss, que era un antropólogo francés de mediados del siglo pasado, él decía: existió el hombre cuando ya el planeta Tierra llevaba muchos años de existencia. Y es factible, y ahí está el gran peligro, que la humanidad se acabe y el planeta va a seguir existiendo. Esa es una realidad que yo creo que es muy importante que la pensemos, porque la pregunta es, ese tiempo que pueda durar el planeta Tierra va a depender de nosotros. Y lo voy a decir con mayor claridad, va a depender de la educación básica que cada uno de nosotros tengamos. Si no sabemos disponer de las basuras, si no cuidamos para no crear incendios, si nos preocupamos para utilizar el agua, si tenemos cuidado de los bosques, estamos cuidando a esa casa común, a ese planeta Tierra. Pero como muchos de nosotros no lo hacemos por falta de educación, tenemos que educarnos, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Eso que Monseñor Salcedo pensó cuando hablaba del analfabetismo. Pues estamos hablando de un analfabetismo de carácter antropológico, en el cual tenemos que tener conciencia de que debemos salvar nuestro planeta y hacer que nuestro planeta vuelva a florecer y que muchas de las cosas que hemos sido capaces de destruir se vuelvan a recuperar. Eso es la idea de esto. No sé, Carla, si queda clara esta idea o si tú quisieras añadir algo. Yo creo, Hernando, digamos que hay ejercicios que uno puede hacer para ayudar al planeta y, por supuesto, ayudarnos a nosotros como seres humanos habitantes del planeta, que como bien lo dices, llegamos
bastante después. Evidentemente llegamos a esta maravillosa casa bastante años después. De hecho, pues ya estaban la flora y la fauna, los helechos, que fueron los primeros en habitar aquí este planeta. Pero creo que hay ejercicios sencillos que podemos hacer todos desde nuestra casa. Por ejemplo, yo reciclo todo lo que es botellas, papel y demás. Tengo 3 canecas en la casa, de hecho. Entonces, en una reciclo todo eso. En la otra deposito lo que es basura, basura que realmente no se puede reciclar de ninguna forma. Y en la otra pongo todo lo que son los desechos orgánicos. Y eso, claro, la gente va a decir, bueno, ¿y qué hace uno con los desechos orgánicos, cierto? Entonces nosotros los domingos, un grupo de vecinos, tanto de donde yo vivo, que es el barrio Batán, pero también de Rincón de Frailes y en muchos otros sitios, Niza y demás, en distintas localidades de la ciudad de Bogotá, y esto se ha ido irradiando a Colombia como tal, en distintos departamentos, se está haciendo lo que se llama la Paca Silva, en honor al ingeniero Silva, que es lo que de alguna manera volvió a utilizar lo que uno llama como el compost, pero digamos que un compost un poco más práctico y adaptado a la ciudad. Entonces esto es recoger hojas y pasto de la poda que ha quedado y demás, y palitos, todo por supuesto orgánico, y se hace una cuna dentro de un cubo, por supuesto, bueno, dentro de un cubo, obviamente, de alto, donde por cada capa se va recibiendo 50 kilos de basura orgánica. ¿Qué es la capa? Pues la capa se ha hecho con este pasto de la poda, con hojitas y con palitos. Se hace un hueco y en ese hueco se echan los primeros 50 kilos de basura orgánica. Después vuelve y se pone otra vez una capa de pasto de la poda, hojitas y ramas. Se pisa, hay gente que se sube allí y hace como el ejercicio mismo de cuando se espichan las uvas para sacar el vino. Y se va haciendo así por capas como si fuera una lasaña, hasta que finalmente tiene el peso ideal y la altura ideal, y cada capa, cada cubículo de esta paca está recibiendo 250 kilos de solo material orgánico. Por supuesto, todo esto se descompone muy rápido, es una tierra maravillosa para cultivar, y aquí en el barrio de Rincón de Frailes hay una huerta, aparte de las pacas, hay una huerta que está alimentada de ese tipo de material orgánico. Entonces creo que sí, es un ejercicio ciudadano complejo porque es, digamos, un poquito complicado tener en su casa 3 canecas, indicarle a la gente, mire, va a botar eso, no, eso no es en esa caneca, esta es en el color naranja, esta es en el verde, etcétera, etcétera. Pero al final la satisfacción cada domingo cuando hacemos esto es realmente grande porque uno dice, bueno, una gotica que pusimos para prevenir, pues digamos, esta contaminación y todo este tema que estabas ahí hablando. Y creo que también la solución es sembrar árboles nativos en sitios donde se puedan sembrar en conjunto pues con el Jardín Botánico, principalmente en la ciudad de Bogotá, que es quien rige o está, digamos, determinando en dónde se siembran los árboles y qué especies son las adecuadas y por qué, porque pues él tiene todo el inventario del sistema de árboles de la ciudad. Pero si usted tiene la oportunidad de hacerlo en su finca o en donde pueda, pues qué bueno sembrar árboles nativos que nos ayuden a seguir construyendo nuestro ecosistema. Bueno, pues esta primera noción de aprender a cuidar nuestro ecosistema. Recuerden, eso es parte de la educación fundamental integral del hombre del siglo XXI. Y yo estoy seguro que Monseñor Salcedo estaría muy feliz de poder dialogar con ustedes, así como lo ha hecho Carla, sobre este tema y con sus ideas grandiosas que él tenía, hacer una campaña mundial para que todos los hombres del mundo, los habitantes del mundo, que en este momento ya estamos sobrepoblando el mundo, pudiéramos tener el cuidado de nuestra casa común, o sea, como nos decía el Papa Francisco. Y con eso podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ustedes deben hablar de esto allá entre ustedes. Claro. Aquí en esta diapositiva yo le voy a pedir a Carla que nos la lea, a ver cómo es qué es lo que dice ahí. Sí, señor. Me hiciste acordar y ya con eso cerramos la campaña de la siembra de 1 millón de árboles que hizo el padre José Sabogal, a quien le damos las gracias porque
Nuestro aire menos contaminado es gracias a esa gran campaña que se hizo en el marco de Radio Sutatensa. Y por acá Gracias. entonces por acá seguimos entonces con las amenazas posibles de extinción de la humanidad y pues hay unos puntos clarísimos que ya hemos venido tratando y pues obviamente Hernando, quien es nuestro orientador. Primero, el primero de ellos es cambio climático y lo estamos evidenciando, por supuesto, a través de los noticieros y no solamente a través de los noticieros. El frío que estamos sintiendo un poco más los habitantes de Bogotá, las lluvias descontroladas en el país, las grandes sequías en Europa y la gente muriéndose pues porque se mueren de la sed, de la deshidratación. Pandemias y zoonosis, bueno, ya Hernando nos va a explicar, pero por supuesto también estamos viviendo ese tema, obviamente. Sí. Agotamiento de Primero, los... perdóname, Carla, te digo, es muy importante. Estamos tratando de salir de una pandemia que fue la pandemia del COVID-19. Así es. Y esa pandemia, a la hora de la verdad, causó unos cambios en el mundo profundos. Estuvimos en la casa metidos en nuestras casas durante un año o año y medio. Hasta ahora estamos volviendo a salir. La economía de los países se cambió. ¿Por qué? Por causa de una pandemia que a la hora de la verdad no la esperábamos. Y si ustedes ven los noticieros del momento actual, está apareciendo otra pandemia, una pandemia de una enfermedad que había desaparecido, la viruela, y que ahora nos entra de nuevo a la raza humana a través de la relación con los monos, con los micos, y viene del África donde hay muchos micos. Y resulta que ese es el problema que está ocurriendo y que se llama zoonosis, o sea, cuando una bacteria o una enfermedad que es propia de una especie no humana es adquirida por la especie humana. Y tenemos que tener cuidado con eso. Y eso nos está costando, nos va a costar, porque son nuevas vacunas, tenemos que hacer nuevos esfuerzos, la vida del hombre va a estar sometida a mayores problemas. Entonces tenemos que crear la mentalidad del riesgo para protegernos de esta cuestión. De tal manera que quería esa palabra zoonosis hacer mucho énfasis. Tenemos el peligro que muchas de las enfermedades de nuestros compañeros en esta casa común que son los animales se nos pasen también a nosotros. Sigue leyendo, Carla, por favor. Claro que sí. Y no solamente es que el planeta ha cambiado en términos económicos a través del COVID-19, Hernando, sino también el relacionamiento de los seres humanos unos con otros, es decir, nuestra cultura ha cambiado, porque de alguna manera hoy en día ya nos miramos con un poquitico de desconfianza, no era más sino que alguien en la calle, así tengamos el tapabocas puesto y demás, estornudara, sobre todo hace 6 meses, un año atrás, y, y, eso era catastrófico, me explico, o sea, uno se sentía súper mal de estornudar, la gente le daba miedo pasar por el lado de uno, es decir, el relacionarnos los unos con los otros cambió también a través del COVID-19. Pero sigamos por acá entonces con agotamiento de los recursos naturales, polución ambiental, conflictos y guerras, amenaza nuclear, deterioro de la confianza en las instituciones políticas y también lo vimos a través de las pantallas, el desencanto y la rebelión de la juventud, principalmente en el ejemplo de los indignados. Cada uno de estos fenómenos no basta simplemente con ir a la televisión para saber en los noticieros lo que está ocurriendo. Hay sitios en donde ya no llueve y se están secando. Y hay lugares en donde llueve de tal naturaleza, de tal manera que están inundados. Y eso ocurre en nuestros países, en Colombia, y ocurre en los demás países. El agua se está agotando. Y ya en el momento actual, uno de los grandes problemas que está viendo la ONU es que hay muchos lugares en los cuales ya no se produce el agua. Y el agua, pues es la base de la vida. Sin agua no hay vida. Todo esto realmente que es este listado tremendo, yo diría un listado apocalíptico, además se está convirtiendo en un problema porque pues como está ocurriendo con la invasión de Rusia, pues
en Ucrania, nos estamos encontrando ante una situación en donde salta una chispa y principia a volar bombas atómicas. Y en el momento en que entremos en esa guerra nuclear, olvidémonos, desaparece la especie humana. De tal manera que es muy triste saber, por ejemplo, que la ONU, que es una de las grandes organizaciones políticas, no ha podido acabar de solucionar este problema. Y paralelamente existen otros problemas de enfrentamientos, de luchas, de peleas que pueden derivar en problemas muy graves si entramos también dentro de esa situación nuclear. Y muchos jóvenes a nivel mundial, algunos de ustedes, desencantados porque realmente se han cambiado las condiciones de trabajo, ya no encuentran esas condiciones y entonces ha habido una cantidad de efectos de rebeliones que forman parte también de las noticias. Entonces todo esto nos lleva realmente a una segunda noción. La primera noción tenía que ver con ese cuidado ecológico. Esta segunda noción nos tiene que llevar a crear lo que pues llamaríamos la cultura de la prevención del riesgo. O sea, la cultura mediante la cual tratamos de establecer las condiciones para que la humanidad no desaparezca. La noción de salud en ACPO tenía precisamente, cuando el doctor Salas nos hablaba, nos daba la clase de la prevención para evitar las enfermedades. Entonces, esta segunda noción es la prevención, no solo para evitar las enfermedades nuestras que podemos tener cada uno de nosotros como persona, sino para ayudar a prevenir las grandes enfermedades de la humanidad. Y tal vez con esto podemos pasar a la siguiente diapositiva. Claro que sí. Entonces dice el propósito de la sostenibilidad. Por su parte, la concepción reciente de sostenibilidad se centra en el cuestionamiento sobre si con las pautas actuales de consumo y deterioro del planeta, el mundo actual y la sociedad pueden seguir existiendo. Se hace énfasis en factores acelerantes y amenazantes, ante los cuales es necesario idear respuestas como el control del cambio climático que hemos venido hablando, la utilización de nuevas fuentes de energía, los nuevos ordenamientos necesarios para la transformación de la economía mundial a través de la economía circular. Bueno, estábamos hablando en la diapositiva anterior de la noción de salud y estábamos viendo que la noción de salud actual está orientada a prevenir el riesgo. La tercera noción de la educación fundamental integral, que era la de economía, es esta diapositiva. En esta diapositiva estamos viendo realmente la necesidad de un nuevo manejo de la economía. Tenemos que producir, y tenemos que producir para poder tener elementos para mejorar nuestra vida, para tener mejores niveles de vida. Pero tenemos que aprender a utilizar una economía que nos permita no agotar, o sea, mantener, conservar, cultivar, producir al mismo tiempo que estamos gastando los recursos. A eso lo vamos a llamar economía circular. Y si tenemos tiempo hoy, vamos a hablar un poquito después. Pero yo lo que quería decirles a ustedes es que estamos hablando de una tercera noción de la educación fundamental actual para el hombre del moderno, para el ciudadano del siglo XXI, para ustedes que van a llegar hasta el año 2050, para ustedes y para sus hijos. Esto es el sentido de esta diapositiva. No sé si Carla quiera añadir algo alrededor de esto, de la sostenibilidad. No, yo creo que ahí con lo que tú dijiste, Hernando, se resume muy bien y hemos venido hablando de alguna manera con las anteriores diapositivas como de la responsabilidad que tenemos cada uno en este tema de la sostenibilidad, porque no es solamente
de la ONU, quien tiene una responsabilidad mayor, por supuesto, sino es de cada ciudadano a nivel mundial, que también tenemos la responsabilidad de saber, de entender y de actuar en el tema de la sostenibilidad del planeta y de nosotros. Entonces yo creo que podemos pasar a la siguiente diapositiva, si te parece. Bueno, y esto tiene que ver con las facetas actuales de la sostenibilidad. Y aquí hay pues 5 razones. Entonces, la primera de ellas, sostenibilidad institucional. Políticas gubernamentales sostenibles para favorecer el desarrollo e implementación de programas y proyectos sustentables. Después tenemos una sostenibilidad ecológica, que tiene que ver con el mantenimiento del capital natural, es decir, vivir dentro de la capacidad productiva del planeta. Seguido tenemos como tercero la sostenibilidad económica, capacidad que tienen los países para administrar sus recursos y generar rentabilidad y consumo de manera responsable y en el largo plazo. Y tenemos otras 2 finales que tienen que ver con la primera, con la sostenibilidad social, favorecimiento de la equidad, la inclusión, la salud, el bienestar y la participación social en un ámbito democrático. Manejo constructivo del conflicto, que creo que ahí nos falta mucho por aprender todavía en nuestro país. Y la última es la sostenibilidad empresarial, capacidad de realizar las actividades productivas durante un tiempo prolongado, teniendo en cuenta criterios sociales, económicos y ambientales. Bueno, si ya habíamos visto 3 nociones. Esta última es bastante compleja porque las comprende a las anteriores. Aquí estamos hablando realmente, si hemos hablado de economía y hemos hablado de ecología, en este momento tenemos que hablar de la necesidad de que todo el problema que tenemos es un problema integral. Tenemos que tratar de sostener aquellas instituciones que nos son propias de la naturaleza humana, de la vida humana, de la sociedad humana. Tenemos que aprender a sostener la familia como base. Es decir, tenemos que mantener unas pautas que nos permitan realmente seguir construyendo familia. Dentro de la multiplicidad y las dificultades que tiene eso y dentro de las diferentes variaciones que existen. Pero nos toca trabajarlo. Nos toca, lógicamente, cuidar ese medio ambiente en el cual vivimos. El camino, la carretera, la plaza de mercado, los edificios, las vías, las fuentes de transferencia de la energía. Todo eso lo tenemos que aprender también a sostener. Tenemos que volver sobre el tema económico, que ya lo habíamos dicho anteriormente, en el sentido de saber cómo reciclar los recursos, que cuando hay un sobrante, ese sobrante no lo botemos a la basura, sino tratemos con ese sobrante de hacer algo que nos sirva. Y todo eso nos lleva a un concepto que era el concepto de espiritualidad, en el sentido de que si no nos unimos, si no somos solidarios y si no lo hacemos en común, pues realmente todo eso se va a acabar. La sostenibilidad social implica que cada uno de nosotros piense no solo en uno como individuo, sino que piense en su grupo y aprenda a trabajar con su grupo y aprenda a vivir socialmente. Y con estos conceptos de la sostenibilidad, entonces cuando tratemos de hacer empresa, cuando tratemos de mejorar nuestra situación personal económica, cuando tratemos de iniciar alguna actividad nueva, incluyamos todos estos otros elementos de la sostenibilidad, de tal manera que haya la palabra que utilizan en este momento los técnicos, una sostenibilidad total, una sostenibilidad holística, de tal manera que nuestras empresas reflejen todo esto anterior. Fíjense y verán que aquí en esta última mención estamos hablando no solamente de la parte económica, sino también de la parte ciudadana y de lo que era en el concepto de acción cultural popular, el concepto de la comunidad que es la comunidad veredal, la comunidad en el municipio, la comunidad en la región, la comunidad en los países, la comunidad en los continentes
y por lo tanto la comunidad global. Este es el concepto de sostenibilidad, construcción de comunidad para la conservación de esta casa común, de este medio ambiente en el cual estamos viviendo y para cultivarla, para cultivarlos. Por lo tanto, la sostenibilidad implica cultivo, implica cultura. No sé, Carla, si esta idea es un poquito compleja. ¿Tú qué opinas y si nos puedes ayudar a hacer que se entienda mejor? Aquí claro que el experto es Fernando, pero me hiciste pensar en las palabras de alguna vez del doctor Santos desde el escenario de ASCUN, Asociación Colombiana de Universidades, donde tuvimos y tuve el placer de trabajar con Hernando y de conocerlo y compartir con él un par de años de trabajo. Y yo me acuerdo que él decía, mire, un país tan pequeño, tan conflictivo, de tanto conflicto y demás como Israel, con esa condición geográfica tan compleja, ¿cierto? Porque es un desierto y demás. Primero lograron llevar agua, digamos, no salada, sino dulce para los cultivos y demás, y, digamos, regarlos de una manera sistemática y tal. Pero él nos decía, allá cuando cultivan la naranja, entonces sacan la naranja y hacen el jugo de la naranja. ¿Y aquí qué hacemos en Colombia? Pues botamos las cáscaras y demás y se va para un vertimiento cualquiera que sea, ¿cierto? En cada ciudad. Y él decía, en cambio allá cogen y sacan el extracto después de sacar el jugo, sacan el puro extracto a través de la cáscara y de la pulpa que va quedando y sacan lo que uno compra acá en frasquitos pequeños, el extracto de naranja como tal. Pero después además queda la cáscara y todo ese afrecho y eso sirve de alimento para los animales. Es decir, me dice, no se pierde absolutamente nada de una naranja o de una cosecha de naranjas. Y eso de alguna manera, claro, nosotros aquí en Colombia estamos tan privilegiados y tan acostumbrados a que tenemos de todo durante todo el año, ¿no? Todas las frutas, todas las verduras, las flores y demás, de alguna manera siempre tenemos. Aquí salimos a la esquina y tenemos aguacate todos los días del año y a un precio, digamos, razonable. Y lo estoy hablando desde la experiencia de haber vivido en otros países donde un aguacate pues costaba considerable, es decir, no podía comer todos los días aguacate, placer que sí hago acá. Pero el llamado de atención es, pues miremos cómo podemos aprovechar aún más esa naranja que ya le sacamos el jugo, o esos mangos que como estamos acostumbrados a que da muchísimo mango y que es el mango chancleto o el mango de dulce pequeño y entonces lo dejamos ahí que se caiga o cualquier otra fruta, pues cómo le sacamos provecho hasta el final para hacer eso sostenible en el tiempo de hoy y en el tiempo hacia el futuro. No sé si Hernando, ese ejemplo fue pertinente para todo esto que estamos hablando. Yo creo que sí, podemos seguir adelante. Si quieren, sigamos a la siguiente diapositiva. Perfecto, vámonos entonces para la siguiente diapositiva y vamos llegando al final de esta maravillosa charla. Y tiene que ver entonces con los programas globales para la sostenibilidad. Y aquí tenemos 6 ítems. El primero de ellos, la economía circular, la descarbonización, las nuevas fuentes de energía, la reforestación, el cumplimiento ODS 2030 y la gobernanza global. Yo creo que por acá estos 6 puntos van resumiendo, por supuesto, los puntos de los cuales hemos venido hablando, principalmente, por supuesto, nuestro maestro Hernando Bernal. Bueno, recuerden ustedes que en Acción Cultural Popular, cuando teníamos las 5 cartillas, teníamos además, y las seguíamos profundizando a través de las campañas que nos proponía el padre Sabogal. Acción Cultural Popular no solo era la radio y las cartillas, la educación como tal, sino la práctica que teníamos que hacer a través de las campañas. En esta nueva forma de educación básica para el siglo XXI, tenemos que hacer unas campañas, tenemos que convertir esas ideas en realidades. Y este listado que aparece aquí de estas 6 campañas nos van a obligar realmente a trabajar muy duro. Lo que estaba diciendo Carla antes, con el ejemplo de
de la naranja que se pela y que se utiliza después la cáscara, es un concepto muy interesante de economía circular. La economía circular significa que se utiliza un recurso, pero ese recurso a su vez se puede utilizar al máximo, por un lado, y se puede volver a reciclar. De tal manera que el concepto de la economía circular es una nueva forma, es una campaña que tienen que hacer los países, las personas, los grupos, las empresas, para poder defender el medio ambiente. Además de eso, tenemos que hacer una campaña que es un propósito mundial y es tratar de reducir la polución que hay en la atmósfera. Para eso hay que descarbonizar las fuentes de energía. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que modificar la emisión de gases que hace que nuestra atmósfera cada vez esté más dañada, más corrupta. Entonces, se habla de descarbonización porque gran parte de ese aire que se vuelve imposible de utilizar adecuadamente por la persona humana, hay que descarbonizarlo. Esa es una campaña en la cual tenemos que aprender a colaborar todas las personas del siglo XXI y ayudar a buscar nuevas fuentes de energía. A nosotros nos llega la energía a través de la luz y nos llega también con la cuenta mensual que tenemos que pagar. Pero siempre estamos produciendo la luz en este momento a través del carbón. Por lo tanto, estamos carbonizando la atmósfera o a veces mal utilizada el agua. Y entonces tenemos que buscar nuevas fuentes de energía porque el agua como tal en un momento determinado se nos puede acabar. Y entonces ya en muchos países se están utilizando eso que llaman la energía eólica, o sea, una serie de molinos que al moverse van produciendo una energía que se deposita en unas fuentes de energía, en unos elementos que permiten utilizarla en las casas. Tenemos que ser muy concretos de que si seguimos dañando la selva amazónica, estamos dañando la posibilidad de la generación de oxígeno. Y por eso el ciudadano del siglo XXI, si utiliza un árbol, debiera comprometerse a sembrar 10 o 100 árboles más. El proceso es importantísimo y en eso tenemos que trabajar todos. Y todos estos elementos han sido utilizados por las Naciones Unidas para fijarnos 17 metas. Y esas 17 metas que tienen que ver con la equidad social, que tienen que ver con la descarbonización, que tienen que ver con la utilización adecuada de los recursos, que tienen que ver con la defensa del mar, que tienen que ver con el control de las plagas, con el control de las pandemias. Esas 17, los países tenemos que mostrar efectos para el año 2030. Dentro de la hoja de ruta, entre el año 2022 y el 2030, todos los países debiéramos estar haciendo un esfuerzo para cumplir los objetivos de desarrollo, ODS, Objetivos de Desarrollo del año 2030. Pero nada de esto se cumple si no llegamos a crear un sistema de gobernanza en el cual no solamente los países tengan sus propias políticas, sino que tengamos políticas públicas de carácter global, porque ninguno de estos elementos que tenemos anteriormente se va a poder cumplir, ninguna de esas campañas va a poder funcionar si no tenemos un gobierno adecuado, un gobierno eficiente, si los ciudadanos no participamos en esa gobernanza, si no facilitamos esa gobernanza, si no nos comprometemos al cumplimiento de esas campañas. De tal manera que aquí nos queda muy clara la tarea, no solamente teórica, conceptual, de las nociones, sino la tarea práctica de las actividades que tenemos que cumplir.
Carla, tienes la palabra si quieres tú completar estas ideas. Yo creo que lo que tú dices, digamos, redondea perfectamente o da punto casi que final a todo esto que hemos venido hablando. Y todo esto de la economía circular, las nuevas energías, la reforestación y por supuesto cumplir los objetivos y la gobernanza global, pues no se puede hacer sin la educación. Y sin una educación con ese concepto tan claro que fue pues la educación integral, ¿no? Integral fundamental para la transformación del ser humano y por supuesto, por ende, de su entorno. Entonces, yo creo que con esto vamos a pasar ya a la idea final, que es todo eso estaba en Acción Cultural Popular. Estaba a Así su es. manera, las 5 nociones. Ahora Sí, señor. tiene que estar en la mente de cada uno de nosotros. Y para eso, por favor, leamos esas condiciones, esos tres Perfecto. objetivos. Listo. Entonces es educación para la sostenibilidad mundial. Entonces, el primero de ellos es formación del recurso humano para la ejecución de los programas de sostenibilidad. El segundo es la construcción del capital humano con capacidad de invención, innovación y disrupción. Y el último de ellos es la construcción de capital social, confianza y solidaridad para favorecer la gobernanza mundial. O sea, los objetivos de la educación fundamental integral y de las campañas que tenemos que hacer educativas tienen primero que todo atender las competencias que tenemos que desarrollar para cumplir con todas esas tareas que nos competen. Tenemos que saber hacerlo bien, eso significa desarrollar nuestras competencias. Tenemos que tener capacidad de inventar, capacidad de crear nuevas ideas. Tenemos que inventar, tenemos que innovar. La palabra disrupción significa eso precisamente. Tenemos que en algún momento romper las tradiciones que tenemos que son perversas para poder crear nuevas formas que permitan nuevos paradigmas, dicen los técnicos, nuevas maneras de pensar que nos permitan solucionar los problemas. Entonces tiene que ser una educación para construir capital humano. Una primera parte nos construye las competencias, aquí nos construye la imaginación, nos construye la idea. Pero todo eso finalmente tiene que convertirse en capital social, o sea, en solidaridad, en tener confianza, en actuar en común, en actuar en conjunto. Espiritualidad entendida en su dimensión más profunda y en su dimensión actual. Yo creo que aquí está entonces la idea de la educación fundamental para el siglo XXI. No sé, creo que nos quedan unas diapositivas, no sé si Carla quiera decir algo más o si pasamos a la última diapositiva, yo creo que ya podemos llegar a eso. Sí, sí, señor. Yo creo que lo único que nos hace falta en esto de innovación e invención es justamente investigar y traer, no solamente traer la tecnología que se está desarrollando y adaptarla, que en algunos casos, por supuesto, y en muchos es muy útil, pero realmente, como dice el doctor Jorge Reynolds, nuestro gran científico, creador de uno de los marcapasos para el corazón humano, es un país que no está invirtiendo en la investigación y que no crea su propia tecnología, es un país que está condenado al subdesarrollo. Bueno, pasemos entonces a la visión final que te corresponde, Carla. Bueno, pues aquí justamente volvemos a la raíz y a la base de lo que nos ha convocado desde hace muchos años y principalmente, por supuesto, a ustedes que tuvieron, vuelvo y lo digo, la dicha, la alegría y ese regalo de la vida de poder trabajar en algo que realmente, en un proyecto que transformó la vida de los seres humanos en el país y del mundo. Porque si hay algo por lo cual en la historia de los medios de comunicación nos preguntan y pasamos a las grandes páginas y a las grandes ligas, no es por los medios de comunicación masivos de Caracol, RCN, Todelar y demás, no, es por Radio Sutatensa, porque fuimos ejemplo para el mundo en ese tema, aún somos referencia
en el mundo por ese tema, y aún la gente, los periodistas, preguntan qué pasó con Radio Sutatensa. Entonces, esta es la base de toda esta charla y de lo que nos compete de aquí en adelante en la transformación de nosotros como seres humanos, de ser aún más integrales, más sostenibles, más amigos del ambiente y, por supuesto, llevar esas 5 nociones básicas que se hizo en Radio Sutatensa a la vida de hoy, con la tecnología de hoy, pero siempre llevando en el corazón esos valores importantísimos que son la solidaridad y la espiritualidad entendida en un gran marco más allá de solo la religión como tal. Hernando, ha sido de verdad un orgullo, un placer y una dicha compartir este espacio académico contigo, y te doy nuevamente las gracias a ti y a todas las personas que en este momento nos acompañan en esta bellísima transmisión, y que Radio Sutatensa siga viviendo por siempre. Y yo creo que entonces ahora ustedes se tienen que reunir a discutir sobre estas ideas. Ustedes deben tener mejores ideas posiblemente que nosotros. Y la nueva educación fundamental integral la tienen que diseñar ustedes. Nosotros ya estamos viejitos, yo por lo menos. Pero tienen esa tarea. Sí, Carla tiene mucho por delante. Pero yo realmente he querido hacer esto en esta forma porque creo que es la mejor manera y a ustedes les corresponde. Esta grabación, Carla, la va a poner en YouTube, de tal manera que ustedes puedan, a través de YouTube, yo no conozco mucho la tecnología de YouTube, pero yo sé que la va a poner para que si ustedes quieren allá en sus lugares, en sus casas, en sus municipios, utilizarla con sus amigos, con sus familias, con sus hijos, lo puedan hacer. Y gracias a ustedes por escucharnos. Un abrazo cariñoso, solidario, y que pues sigamos las enseñanzas que nos dieron José Ramón Sabogal y José Joaquín Salcedo y Luis Alejandro Salas y Ernesto Ramírez y tantos otros que nos enseñaron. De tal manera que gracias a todos y un feliz día. Y yo diría, para complementar, y Hernando Bernal Alarcón, que es un ejemplo de ser humano, de líder, y que como ustedes ven, y como él dice que ya está viejito, ahí lo ven ustedes, utilizando la tecnología de punta, aprendiendo, innovando, creando, siendo sostenible y siendo un ejemplo a lo largo de toda su vida que nos inspira para ser cada vez mejores. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.